Buenas noches. Hola Fernando, ¿cómo andás? Rocío, Cecilia, ¿cómo estás? Buenas, Hola, ¿cómo va? acá estaba saludando, Bien. viendo quiénes entraban y saludando, ¿no? Dali, bueno, parece que se perdió, se está escuchando, creo que perdí la conexión con Vero. Bueno, disculpen, Estamos ahora. ahora estás, Ahí estamos. ahí ¿Se escucha estás. bien ahí? Sí, ahora te escucho bien, ¿vos? Sí, sí, sí. Bárbaro. Bueno, ¿arrancamos o esperamos un poquito? No, arranquemos, ¿no? Bueno, dale, dale. Yo no sé si con los que están volver a presentarme o no. No sé qué te parece. Dale, dale, presentate. Bueno, vengo acompañando el trabajo en la cátedra Grupos 2 desde hace montones de años ya, desde el 2008, 2009 por ahí. Y bueno, como profe y ahora ya desde hace unos años como jefa de trabajos prácticos. Y desde antes de la cátedra interesada en muchos de estos temas, leyendo, participando de distintos espacios, actividades y demás. No sé si alcanzará con eso. Yo porque viste que te decía la otra vez pensando en que hay gente que como que recién se sube a esto que ya viene empezando, ¿no? Sí. Y las conversaciones después de clase están en ese lugar intermedio, como siempre decimos, eh, entre una clase y el después. Sobre todo el después es uno de los momentos más lindos de la clase, ¿no? No, no porque haya terminado la clase, sino porque hay un estado de euforia, de inquietud. La palabra euforia es rara para pensar las clases en la facultad, pero hay una euforia, hay un fervor. El fervor es una especie de fiebre, de ardor, de entusiasmo, y dar clase, o darse a la clase. eh, entonces, hay algo de ese entusiasmo que necesita transitar, al mismo tiempo transitarse en una conversación del después de clase, y esto es un momento muy lindo. En ese sentido siempre son raras estas conversaciones porque no hubo clase, y el después es un después muy... faltan muchas condiciones, muchos condimentos del después de clase, ¿no? Eh, bueno, Sí, faltan a los... veces, Sí, a veces es esto como de quedarse manija con algunas ideas y en vez de quedárselas masticando, por ahí ponerlas a conversar o a discutir o a pensar, que bueno, lo que solemos decir en la mesa de Astatrills entre un montón
toman otras formas y otras derivas. La conversación de hoy uno de los temas va a ser la conversación, ¿no? Pero la conversación de hoy, como título del espacio, es derivas estéticas de la clínica. Y te confieso que si bien pensamos el título, y es un título que representa un poco lo que queremos conversar y que tiene mucha relación con la presentación del lunes también. Es un título que me presenta como cierta incomodidad por la palabra estética, que la pregunta es ¿qué sería la deriva estética de la clínica? En principio es muy enigmático, incluso la palabra estética es una palabra llena de misterios, llena de reveses. Incluso con una de las palabras con mayor tradición en la filosofía europea. De hecho, del vocablo griego que proviene, habla, es decir, alude, hay una alusión a la percepción, a la sensibilidad. Pero a la percepción de qué, ¿no? Y ahí aparece el gran tema de la estética, que es la percepción de la belleza o el modo que nos afecta algo bello o algo que, porque también está la pregunta cómo pensar la belleza, y ahí es enorme el tema, pero a mí se me ocurría para esta conversación por ahí apoyarnos en la idea de belleza como ese tipo de afecto, de afectación, de influjo, de sumergida, que provoca, y ahora lo digo también vagamente, provoca que una especie de bienestar. ¿Y por qué ponerle la palabra especie a bienestar y no decir bienestar? Es decir, es poner también entredicho qué es eso del bienestar, ¿no? Del estar bien. En ese sentido, quisiera como decir una cosita más que no tenía previsto. A mí me parece que es muy difícil de poder afirmar qué significa estar bien y mucho más difícil plantearlo como patrón para una patrón comunitario o patrón de la vida cultural. Pero lo que vengo escuchando en los últimos días, sobre todo en mi trabajo clínico, me lleva a pensar que me voy a apropiar de algo que escuché en la consulta, que es alguien que en un momento dijo, siento que estoy donde quiero estar. Esa expresión me conmovió, es una expresión estremecedora, ¿no? Muy pocas veces decimos, siento que estoy en donde quiero estar. De ahí está el tema de que se trata de un sentimiento y la percepción de que se quiere estar ahí. Pero ese siento que estoy en donde quiero estar, me parece que se podría pensar como un estar pacificado, un estar sin inquietud, ¿no? Es decir, y a eso nosotros lo llamamos el estar o el mero estar. Un estar pacificado, sin tensiones, sin malestar, sin riesgo, sin la amenaza de un daño. Bueno, todo esto para decir cómo poder posicionarnos en la idea de belleza, ¿no? Si podríamos decir belleza o estética, tendríamos que pensarlo como ese encuentro, no sé si es la palabra, esa circunstancia, ese momento pasajero, donde alguien podría afirmar cosas como esta: estoy donde quiero estar. Que es como decir, estoy en este estar sin precaución, sin miedo, entregado al estar, ¿no? Y eso es belleza, y sí, esa es una de las circunstancias más bellas de la vida. Con lo cual, vuelvo al principio, ¿no? ¿Por qué llamamos derivas estéticas
a la clínica. Y se me ocurren muchísimas cosas ahora a partir de esta presentación, pero las vamos a ir intercalando a lo largo de la conversación, si te parece. Sí, hay una o dos cosas más. Una que yo aprendí de Nico, tomar mucho, digamos, tomar en relación a la idea de estética, la idea de conmoción, de eso que conmueve, pero que no solo conmueve por la belleza que haga sentir, sino también por un montón de otras afectaciones posibles. Y una de las cosas que para mí hace puente entre clínica y estética es como esa posibilidad de inventar gamas sensibles o de inventar posibilidades para desmarcar un poco, no solo de lo bello, sino de reducir la estética a la idea de arte o taller artístico o cuestión valiosa, pero no solamente expresiva. Pues muchas veces queda la relación entre estética y clínica queda más de ese lado, de bueno, tienen que expresar lo que tienen adentro, no solo con el problema que puede traer el adentro y el afuera, sino perdiendo de vista que muchas veces hay artistas que dicen que manda la obra, o dicen que los materiales son los que digamos, que hacen cosas en función de lo que pide el material, y muchas veces ahí se inauguran posibilidades que para mí es uno de los puentes fuertes entre las posibilidades o las derivas estéticas de una clínica. Sí, sí, entiendo lo que decís, incluso vos llevás la idea de estética, la idea de conmoción, de estremecimiento, bueno, conocemos la expresión, esto me impactó, me tocó, ese modo de decir que los sentidos entran en un estado de conversación. Me tocó esa forma táctil de decir el estremecimiento o el afecto, es también un modo de entrar en una conversación. Con lo cual también anticipemos que entrar o estar en conversación lo decimos en un sentido amplio, ¿no? Igual yo insisto que, y esto es tal vez un comentario más estrictamente clínico, porque hay otro gran tema, ¿no? Vos lo planteás, ¿no? Como los lugares comunes para pensar el arte y la clínica, ¿no? El arte terapia o los talleres clínicos de escritura o de pintura o de movimiento, donde se piensa como un cruce entre la palabra y las formas estéticas, artísticas, todas las formas de las artes visuales. Pero desde otra perspectiva, más la llamaríamos estrictamente clínico, en el sentido de que no plantea un cruce, sino plantea el modo clínico. A mí me parece que la afirmación y la pregunta, ¿estoy en donde quiero estar?, es una pregunta clínica y que nos aproxima a ese lugar donde se habita algo que se llama belleza, pero que no tiene que ver con lo lindo, con la lindura. La belleza no es la lindura o lo bonito. La belleza es un estado, ¿no? Un estado de la vida en la vida, ¿no? Por eso estar en donde se quiere estar. Y hay una pregunta clínica y una pregunta en el aura: ¿estoy donde quiero estar? Pocas veces quienes hablemos de la facultad nos preguntamos si queremos estar donde estamos. Creemos que sí, quienes están en este momento, en el vivo del Instagram, escuchando, estamos en donde queremos estar. Hay una decisión, ¿no? Es decir, hay quienes están o estamos a veces en donde estamos por obligación, el gran tema de la obligación y el deseo. A veces es muy, muy difícil distinguir
entre obligación, deseo, porque, como siempre decimos, los deseos están gestionados políticamente, no hay deseos personales. Es una gran ilusión del individualismo para creer que está a salvo del flujo social en el que vivimos, ¿no? Y sin ir tan lejos, el deseo está también gestionado por las palabras que usamos para nombrar aquello que se desea. En ese sentido es muy difícil saber si se está en donde se quiere estar, pero lo que no podemos evitar es hacernos la pregunta. Es más, no solo que no hay que evitar la pregunta, sino que hay que evitar esa pregunta. Aunque por momentos sea insoportable, ¿no? Hacerse siempre esa pregunta. Pasa que ahí me parece que sería una pregunta peligrosa en un sentido para las normalidades. Pues me acordaba cuando el lunes en la exposición comentabas lo de Diógenes, esto de, no me acuerdo exacto cómo era, pero a ver si lo encuentro en el texto que me mandaste, pero no, en esto de las capacidades que él tenía como esclavo, ¿no? Que era capaz de mandar. Y algo así como decía, bueno, a ver quién quiere un esclavo que sea capaz de mandar. Yo a partir de eso, acá lo encontré, bueno, a partir de eso yo pensaba también a quién autorizamos en el lugar de autoridad y ante quién o ante qué obedecemos. Y pensaba en esa especie de chiste, sabiendo, digo, con la salvedad de que hay quienes ocupan la maternidad desde lugares complejos, pero esa especie de chiste anarquista que dice contra toda autoridad excepto mi mamá. No lo conocía ese chiste. Contra toda autoridad excepto mi mamá. Para mí es como un chiste, por ahí hay quienes lo toman seriamente, pero digo, para mí es chiste porque hay madres que son complejas. Pero es esto como de ubicar, digamos, ubicar ante qué autorizar el lugar de autoridad o ante quién autorizar y por lo tanto ahí pensar los lugares de obediencia, que me parece que ahí digo, a veces está el riesgo de preguntarse, bueno, tengo ganas de estar donde estoy, quiero estar donde estoy donde quiero estar, pues muchas veces la respuesta es no. Sí. Por ahí podemos, ya que trajiste lo de Diógenes, darle como algún lugar a ese lugar, al tema de la filosofía cínica, digamos, ubicar, por ejemplo, bueno, que estamos hablando de 500 años antes de esta era, ¿no? Y de lo que podría ser como la primer estética corrosiva, porque hay una estética ahí corrosiva en Diógenes. Eso complejiza la idea de estética misma, ¿no? Es una estética corrosiva que quiere decir y que tiende a disolver algo, tiende a disolver el sistema, tiende a disolver un sistema de poder, y lo hace corrosivamente a través de la provocación, ¿no? La anécdota de Diógenes que se cuenta en el libro Vidas, de los más ilustres filósofos griegos, que escribe 500 o 600 años después otro autor que también se llama Diógenes. Eso a veces confunde porque tiene el mismo nombre que el otro. Entonces se lo conoce como Diógenes de Laercio y él retoma varias anécdotas, y esta es la anécdota que a mí más me gusta, la que vos mencionás, ¿no? Que es tomado como esclavo y cuando quien lo va a vender, imaginemos esclavos en una plaza pública y como nosotros ahora estamos acostumbrados, la venta recurre a la publicidad, planteando las
ventajas del objeto. Es decir, ¿qué adquiere aquel que compra al objeto? Y es el esclavo, ¿no? Entonces, quien lo está coordinando la venta para publicitarlo le pregunta, ¿qué sabe hacer? Y lo plantea con esa que aumenta el precio, el valor. Y entonces él dice, bueno, diles que sé mandar hombres, anúnciame así. Vamos a ver quién quiere comprar. Y ahí invierte todo el sistema de la esclavitud, invierte todo el poder. No es no es solo una anécdota chistosa o una ocurrencia. Hay un trabajo conceptual, es una proposición filosófica de la época, ¿no? Y puesta en escena, eso es muy interesante, ¿no? Que es una filosofía que está puesta en escena, que actúa, que afecta, porque ese es el otro gran tema, ¿no? del pensamiento y que nos vuelve al tema de la estética. Lo que enseñamos, que lo que ponemos en conversación como un saber, se propone afectar a los cuerpos, conmoverlos, como vos decías antes, esa idea de estética que puesto de esto, es decir, una idea que te conmueva, te impacte, te afecte, pero también te haga preguntar si estás a gusto donde estás con esa idea, dónde te lleva esa idea a estar. En ese sentido, el pensamiento, y este es el gran tema de la enseñanza cínica y de la de Diógenes, que es un pensamiento que quiere afectar a los cuerpos, quiere afectar a la razón, lo digo en términos como podría decirlo Diógenes, quiere afectar a la razón, pero también quiere además transformar el mundo que produce esa razón a la cual quiere conmover, ¿vale? Es decir, que es una puesta en escena de una idea y su poder corrosivo no quiere afectar solo para la exhibición de una ocurrencia, quiere molestar al sistema, quiere molestarlo, bueno, como se decía de Sócrates, ¿no? Sócrates molestaba, Platón dice que era una molestia, como si fuera una mosca en el sistema de pensamiento de la Grecia antigua, de la Grecia helénica. Entonces, molestar y de transformar me parece muy importante, y ahí habría que hablar de una estética corrosiva, de una estética de la insolencia y de una estética transformadora. Decía que los dos pensadores occidentales más próximos de la enseñanza cínica de Diógenes son Marx y Nietzsche. Y el lunes citaba mal porque la citaba de memoria, ahora la tengo más fresca, la tesis 11, la tesis conocida como tesis 11, escrita por Marx en 1845, que dice: hasta ahora la filosofía se ocupó de interpretar el mundo, de lo que se trata es de transformarlo. Y a eso yo llamaría la estética de la transformación, ¿no? Estar jugado, ¿no? Es decir, estar entregado, arrojado al deseo de formar lo que da. Esa tesis fue conmovedora. Cualquier formación en el pensamiento clínico tiene que tener presente esa tesis. Hasta ahora, uno puede decir, hasta ahora la psicología, hasta ahora el psicoanálisis, se ocuparon de interpretar, de lo que se trata es de transformar. Y ahí está el problema, ¿no?
¿qué quiere decir transformar? Transformar, transfigurar. Hay algo que tiene relación con la puesta en marcha de un movimiento. De lo que se trata es de mover lo que está fijo, lo que está estancado en la vida. Y ahí tenemos otra forma de decir estética. Estética es el movimiento de lo vivo. Estética es el corrosivo que trata de remover el obstáculo que impide el fluir de la vida. Y ahí estamos ante grandes temas. Sí, ahí lo que pensaba era que cada vez que conversamos a mí me viene también eso, la necesidad también de situar, de ubicar la situación, el escenario institucional, el momento, y porque eso creo que permite también situar de otro modo qué es lo estancado, porque pensaba cuando vos decías en la tesis 11 y esas cuestiones, en la necesidad muchas veces de amabilidad y depende de dónde no, pero muchas veces la necesidad de amabilidad para situar lo estancado, porque si no, hay conversaciones que se estancan porque las formas en las que se abordan tienen más el tono de la prescripción, de la coerción, o del señalamiento de lo que está mal, del error, o quedan como en la cadena interminable de lo traumático, y lo que daña sufre más todavía, digo, vuelve a dañarse, violenta lo ya violentado. En ese punto, la fuerza que tienen muchas acciones estéticas de hacer visible lo visible es con algunos saberes y con algunas lecturas, digamos, del diseño y que a veces en los gestos clínicos la interpretación tiene una fuerza de salvajismo, o aparecen como sentencias o como eslogan que más que liberar lo estancado, lo vuelven a lastimar. Claro. A propósito de esto que decís, me gustaría que cuentes me permitiría llamar la intervención de un texto que escribiste y que va a salir ahora en ADIN, que se llama Nadie me quiere. Intervención Nadie me quiere, en una escuela. Bueno, me gustaría que la cuentes porque lo relacioné con con lo que llamaste recién amabilidad. Y es una intención amable en el sentido de cuidadosamente amorosa, y también una intención que provoca el amor por la intervención, ¿cómo llama? Intervención clínica pedagógica en un aula, enseñanza media. La amabilidad es difícil de pensar, ¿no? Y me parece que es una intervención amable. Me gustaría que la cuentes. Sí, una cosa que también pensé antes cuando hablabas de los lugares comunes es que por ahí uno de los lugares comunes y de por ahí de lo imaginario que se enlaza cuando se dice clínica es que quede centrada y cerrada en el consultorio. Y en esto que en la cátedra venimos insistiendo hace rato, y más allá de la cátedra, digamos, nos inscribimos por ahí en instituciones que vienen insistiendo hace rato, en que las acciones clínicas pueden acontecer en todas partes. Entonces, cuando después de estar en la exposición del lunes, muchas de las cosas que vos comentabas del entrar en una conversación o el estar en una conversación donde se puedan por ahí suspender los lugares que los poderes nos invitan a ocupar, tiene que ver con también ir preparando condiciones de recepción para que eso sea posible desde la amabilidad. Que me acordé de esa situación en el cole, porque era un grupo con el que veníamos trabajando
nos terminamos conociendo muchísimos, no solo yo a ellos, sino también ellos a mí. Y esto que relataban en el texto también me apareció porque cuando vos comentabas en la exposición del lunes las distintas situaciones en las asambleas en el hospital, yo bueno, también te lo suelo decir, cada vez que vos relatás alguna de las escenas en el hospital o contás la simultaneidad, la superposición, alguien en un rincón que plantea una cosa, cómo buscan otros armados para hacer lugar a eso que puede quedar expulsado si no se tiene cierta delicadeza, a mí me vienen montones de imágenes de las aulas, no de las aulas universitarias, por lo menos en un par de espacios universitarios en los que estuve, por ahí algo pasa, que hay más silencios que bullicios, pero sí en las aulas de las escuelas secundarias, no sé, en otros niveles, pero sí en las escuelas secundarias hay algo de la simultaneidad, de la superposición, del vértigo, incluso fuertemente del cansancio que los cuerpos docentes cargan por quedar expuestos e intentando coordinar con la idea tradicional de coordinación, de lograr cierta secuencia, cierto orden, cierta tranquilidad, que a mí la verdad que fueron estudiantes quienes me enseñaron a los ponchazos a bajarme de ese plan. Y en esto que recordaba, el Nadie me quiere en quinto terminó llamándose el recuerdo del día del Nadie me quiere, porque fue una mañana que yo durante la mañana venía escuchando distintas, en charlas de pasillo, distintos comentarios en torno a esto, donde insistía el enunciado Nadie me quiere. Cuando entro a aquel cuarto segunda, que era un grupo donde quedaba muy a la vista las diferencias que ocupaban a esas vidas, no solo entre sí, sino en cada vida. Digo, muchas veces, qué sé yo, la misma no era la misma, porque venía con una situación heavy de la casa, o porque se había vuelto a pelear con el noviecito del otro curso, o porque, no sé, miles de situaciones que también, yo fui aprendiendo, no solo con las lecturas, sino también mirando a los estudiantes, a que uno no es uno y el mismo, o una no es una y la misma todo el tiempo. Y en ese grupo eran todas esas diferencias a la vez. Y bueno, esta mañana, ni bien entro al aula sobre el mediodía, vuelve a aparecer el enunciado Nadie me quiere. Y lo que a mí se me ocurrió ahí fue escribirlo en mayúsculas en el pizarrón y poner a trabajar esto que la didáctica llama rastreo de ideas previas, o que las técnicas nombrarían tormenta de ideas, que en el texto escribía, ¿no? que las teorías no nos avisan lo que pasa con eso que nos dicen que podemos hacer en un espacio. Porque cuando nos dicen tormenta de ideas no nos imaginamos que puede venir una tormenta de verdad cuando ya es un grupo o una división con la que se viene trabajando y está habilitada la posibilidad de decir. Y bueno, de esto pasó eso, y lo que hicimos fue tomar cada una de las tres palabras por separado para discutirlas, para ver qué ideas les aparecían, para ver qué iba pasando con eso, y bueno, fue como una superposición de cuestiones, ¿no? Un chiste que solían hacer era que en la materia siempre la culpa de todo la tenía el capitalismo. Entonces algo de eso apareció cuando trabajamos la contraposición entre nadie y todos, la relación entre el me, los posesivos y el yo. No me acuerdo exacto, tuve que reconstruir algunas cosas. Bueno, y una cosa que también pongo en el texto es que desde ya hace tiempo, cada vez que aparecen los posesivos, a mí me viene el estribillo Beatles de la canción I Am Mimi Mine, donde aparece como reforzada y puesta a la vista esa cuestión. Y más allá de lo que pudimos o no pudimos aprender, que a mí me viene pasando hace rato, que
como que eso cae por añadidura. Me acuerdo que Agustín, uno de los pibes, hizo el comentario de que esa clase nos había cambiado el estado de ánimo. Y nada, que para mí esas clases son de las inolvidables. Muchas cosas se me ocurren en relación a lo que estás diciendo. La última que quisiera anotar y pensar es cuando decís, para mí esa clase es inolvidable. Y ese es otro modo de mencionar lo que queremos llamar estético. Cuando alguien dice de algo que ocurrió en nuestro trabajo clínico, en nuestro trabajo clínico pedagógico, y después habría que preguntarnos por qué estamos hablando de un trabajo clínico pedagógico, que no es cualquier modo de nombrar, es un modo de acercarse a la pedagogía, llamarla clínica. Cuando alguien dice que un momento clínico es inolvidable, hay que detener un poco, hay que detenerse ahí, hay que detener la respiración, por decirlo de alguna manera. Hay que asentar el cuerpo en una frase como esa. Pocas veces se dice de esa manera, que un momento que vivimos es inolvidable. ¿Qué quiere decir que es inolvidable? Primero, que no lo queremos olvidar, que si olvidamos momentos como esos, es como si olvidáramos algo de la vida. Entonces, hay un momento inolvidable, es un momento, para enlazarlo con lo que decíamos antes, que se dice de otra manera eso que llamábamos estar en donde se quiere estar. Uno siempre quiere estar en el momento inolvidable. Esto, ahora que lo digo, presenta una dificultad, ¿no? Que tratar de forzar los momentos que sigan en la vida para que se parezcan al momento inolvidable. No aceptar, no tolerar que junto con que ese momento es inolvidable, es irrepetible. Y lo inolvidable y lo irrepetible crean un chispazo difícil que puede encender varias hogueras. En cambio, la idea de forzar que se repita, eso hiela la vida, ¿no? Ahí estamos recuperando una de las tensiones del gran Levi-Strauss, ¿no? Lo frío, lo helado y lo ardiente, como esa tensión de lo vivo. Eso lo primero, ¿no? Que fue como terminaste, que fue inolvidable. Lo otro que planteaste al principio, introdujiste junto a la idea de amabilidad otra idea, que es la de delicadeza. Y la delicadeza, que supone, por supuesto, suavidad, ternura, cuidado, supone otra cosa que nos lleva a una observación que hizo Fernando Ulloa. La delicadeza es un tipo de miramiento. Y el miramiento es mirar con demora lo que está ocurriendo. Y ahí introduce el tiempo. Es decir, que es ese gran tema de la clínica, dar tiempo para estar donde se está. O dar tiempo para escuchar lo que se dice sin escuchar. Esa es una de las grandes enseñanzas del psicoanálisis. La delicadeza supone en ese sentido, no hay delicadeza sin tiempo, ¿no? Es decir, decimos, le dedica tiempo, le dedicó tiempo, esa es la gran delicadeza con la vida, y con la vida en común, dedicar tiempo. Lo otro que anoté es cuando dijiste que en las aulas universitarias hay más silencios que bullicios. Me parece bien porque, por un lado, es recordar el estado de bullicio como el estado del estar el estar en común es bullicioso, salvo en el momento del dolor, donde el bullicio se vuelve silencio. Pero eso que llamaste silencio de las aulas universitarias, yo creo que habría que llamarlo lo silenciado o el acallamiento en las aulas universitarias.
ya sea por el disciplinamiento, ya sea por la desconfianza, o por muchas otras cosas que ahora en las que no quisiera entrar. Pero yo reservaría el silencio como, como un modo del bullicio y de la cercanía en el dolor, ¿no? Le hemos dedicado una conversación al silencio. Sí, sí. Bueno, y para terminar, porque la experiencia que relatás nos es muy cercana, ¿no? Por cómo la pensaste, y también nos conmueve que en un aula de la escuela media se dé ese encuentro alrededor de una conversación. Pero quiero decir, para terminar el comentario sobre lo que contaste, que hubo esa tormenta, se desencadenó, como toda tormenta se desencadena, por una circunstancia de tensión y que esa tensión de la tormenta que desencadena una conversación se llama escucha. La escucha es la tensión que desencadena una conversación. ¿Por qué? Porque se trata, como decíamos antes, de escuchar. Y ahí escuchaste un sintagma, una proposición que es nadie me mira. ¿Nadie me mira era? Nadie me... Nadie me quiere. ¿Cómo? Nadie me quiere. Nadie me quiere. Sí, me quedé con lo del miramiento. Que es lo mismo, ¿no? Es decir, sí. En Nadie me quiere tiene es una voz, un sintagma, como decía, que tiene la capacidad de funcionar como un llamamiento, como un llamado. Enciende la conversación, es decir, llamado en el sentido de llamar, de convocar, de invitar, y también del fuego que arde, ¿no? De la llama. Y eso me parece muy importante. Pero ¿cómo conectamos, ¿no? Llamado, invitación, llama, ardor. Antes hablamos al principio hoy del furor, miramiento, y bueno, todo eso se anuda en eso que llamamos escucha. Con lo cual, al decir escucha, también planteamos y vamos a proliferar con los calificativos de la estética. También plantearíamos una estética de la escucha, o la escucha como la estética de la clínica. Qué lío ese, ¿no? Sí, pero me parece que esos líos son de los bienvenidos, porque te hacen pensar y como que sacuden. Ahí Rocío ponía en el chat lo momificado del cuerpo. No lo leí. ¿Qué puso Rocío? No, ¿sabes que no logro verlo? No logro ver los comentarios anteriores. Puso, bueno, hay totalmente lo momificado del cuerpo. Momificado en el sentido de la momia, del cuerpo. Claro. Sí, a mí también el recuerdo de esa clase me apareció por esto que vos comentabas de poner al hospital en estado de conversación. Y me impactó mucho, me quedé pensando mucho en la idea de impasibilidad. Pues me parece como un nombre muy preciso para muchas cosas que están pasando y que tiene que ver con esa dificultad de entrar en conversación. Y pensaba también en lo que vos decías de las existencias paralelas, todo esto a partir del proyecto Filoctetes que comentabas en el lunes de Emilio García Huevi, en que las existencias paralelas en muchas escuelas es en el momento del aula entre docentes y estudiantes, que muchas veces hay un grado de ajenidad, que el desafío es ver
las afectaciones posibles para que algo se arme en torno a lo que, es que para mí darse a una clase es darse a una conversación. Claro. Esto, viste, que no, cuando nos pasa en la mesa de Trilce, y tal cosa y tal otra, y cuando pasa eso en una clase es como, y eso no es quieto, ordenado, tranquilo, silencioso. De hecho, en el texto pongo, pues yo recuerdo que muchas veces con ese grupo, ¿sabes qué es el grupo que te acordás cuando hicimos la instalación del supermercado en la facultad? Sí. Es ese grupo. Y yo recuerdo que con ellos, y en general, yo soy muy exaltada a la hora de trabajar, y por ahí Sí. se cree que la coordinación debiese ser aquietada, silenciosa, y puede tomar otra forma. Sí, no sé, tengo dos comentarios para hacer, uno sobre la idea de entrar en la conversación y otra sobre la idea de la impasibilidad. Empiezo por lo de la impasibilidad. Me preocupo poder distinguirla de la insensibilidad. En el diccionario aparecen como sinónimos: impasibilidad, insensibilidad, indolencia, todas esas palabras tienen connotaciones muy distintas. En ese sentido, la impasibilidad para mí no reside en la incapacidad de sentir, no es la insensibilidad, en el impedimento para entrar en una conversación, o la conversación vedada en el sentido de casi prohibida o declarada inconveniente. Es decir, la vida de la conversación. A mí me parece que la impasibilidad tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, la impasibilidad, especial en la presentación del otro día, tiene como consigna, ¿no? Eso no se mira, eso no se toca, de eso no se habla. Y el disciplinamiento en la universidad tiene mucha relación con esas tres consignas, ¿no? ¿Qué es lo que no hay que mirar? ¿Qué es lo que no hay que tocar? ¿De lo que no hay que hablar? Bueno, ahora que lo digo, disciplinamiento en la universidad. ¿Y por qué decir la universidad? El disciplinamiento en la vida, en la calle, en la vida familiar. De hecho, creo que la película de María Luisa Bember, una película que se llama Sí. De eso no se habla, una gran película, que podemos recomendar. Es una expresión que plantea la vida comunitaria, ¿no? Donde hay conversaciones vedadas. Y una comunidad con conversaciones vedadas habría que pensar, ¿no? Los costos que tiene, porque cada conversación vedada, en esa veda hay una vida dañada. No es solamente un impedimento o una censura, es el daño mismo. Y me gustaría hacer una confidencia desde dónde empecé a pensar en estos meses la idea de que se trata de entrar en una conversación, que la vida pasa por entrar en las sacudidas conversacionales del vivir. Me cuentan en la consulta de una vida joven, de una vida que vive, que se dice de esa vida que en la fantasía que en la realidad. Y entonces se la describe como una vida que vive resguardada, ¿no? No sale de la casa, que a cualquier invitación, digamos, rehúsa las invitaciones, y que a veces se comunica en voz alta, en ese resguardo, en una habitación, se comunica en voz alta con amistades y amores que no tiene.
qué información esa, ¿no? De hablar a viva voz con quienes no están. Sí, sí, sí. Incluso que cuentan que manda audios a teléfonos celulares donde está bloqueada su dirección. En ese sentido, y además me cuentan que para protegerlo de una circunstancia dolorosa, le dicen que murió le informan de la muerte de una persona muy cercana, le dicen, bueno, murió plana de tal, pero no le dicen que se suicidó. Sí, sí, sí. Encuentro hablando en voz alta, ¿no? Porque a veces uno encuentra las ideas hablando en voz alta, no es que visto decir cosas. A veces uno tiene previsto decir algo, pero en la clínica, como en una conversación, muchas veces ocurre que te encontrás, sobreviene a lo que estás diciendo, como si se adelantara al pensamiento. Entonces me encuentro diciendo en voz alta, repitiendo, viste que muchas veces uno empieza a repetir lo que acaba de escuchar, como para introducir tiempo en lo que se escuchó, porque todo lo que escuchamos viene tan comprimido, viene tan sin tiempo, que por eso no se escucha lo que se dice, lo que se está diciendo cuando se habla. Entonces, uno cuando está trabajando comienza repitiendo, ¿no? Vive más en la fantasía que en la realidad. Y entonces cuando digo la palabra realidad me siento una gran incomodidad y digo, bueno, pero lo que no sé, bueno, me parece entender, pero ¿qué es estar en la realidad, ¿no? Y entonces ahí me encuentro diciendo, bueno, pero estar en la realidad es estar en una conversación. Entonces, yo creo que si no está en la conversación sobre la muerte, si no está en es decir, si queda como vedada la conversación sobre la muerte, es decir, queda vedado eso que todavía llamamos realidad, pero que en realidad, bueno, en realidad, la palabra realidad tenemos que discutirla, que entre otras cosas viene de una gran tradición filosófica europea y viene de la lógica de la realeza, de los reyes, de los reinados. Es decir, hay una relación entre realidad y poder, muy claro, muchas otras connotaciones. Pero para mí, entonces pensé, bueno, se trata de entrar en una conversación. Si no entra en la conversación sobre la muerte, es decir, si está vedada esa conversación, queda fuera de eso. Y si quedas fuera de la conversación sobre la muerte, quedas afuera de la conversación sobre el amor, quedas afuera de la conversación sobre la amistad, de la conversación sobre el dinero, quedas en la vida. Es decir, quedás no en soledad, en desolación y en el estado de apartamiento. Es decir, vivís una vida apartada. ¿Apartada de qué? En realidad, no, de las conversaciones. Y ahí entonces, a, a eso que se llamó realidad, como un lugar de autoridad, de verificación, de constatación, en otro flujo, que es el flujo conversacional. Y entonces afirmar vivir es poder entrar en conversación. Sí, yo ahora y el lunes me pasó lo mismo, pensaba en cómo la idea, también el flujo conversacional queda cooptado, queda endurecido en formas que hacen creer que se conversa, digamos. Eh, Pensaba no solo en lo que vos habías traído el lunes de los reality show en su momento, con Moria y el si querer llorar, llorar, sino en ciertos diálogos automatizados de preguntas y respuestas, pero que no preguntan ni responden, en uso hasta de eslogans. Yo hace tiempo planteaba como la conversación circular de todo bien, sí, sí, todo bien, todo bien, todo bien, que no conecta. Se supone que hay un diálogo ahí, pero no conecta. Y creo que esto de la impasibilidad, eh,
y lo que decías de eso no se habla, hay algo de los transfeminismos que como que ayudaron a que algo del tablero se empiece a patear en torno a eso, a fuerza de lucha, a fuerza de calle y claramente a fuerza de mucha muerte. Y me parece que en este momento está volviendo a pasar esto de que de enfermedad y muerte y suicidios sigue costando mucho hablar en un momento donde está habiendo muchísima muerte, muchísimos suicidios y claramente muchísima enfermedad. Estoy leyendo, me distraje, estoy leyendo lo que escribió Mechi. Estar en conversación como entrar en el lugar donde algo que llamamos realidad abriga dolores. Sí, estamos, ahora que estoy leyendo esto que escribí, Mechi, también entrar en conversación es entrar en las caricias, en el amor. Entrar en la conversación es entrar en lo que se llamó erotismo, ¿no? El erotismo es un modo de la conversación. No, digo, porque no quede designado que entrar en conversación solamente está planteado en términos de dolor, pero porque suponemos que al decir dolor decimos también lo otro del dolor, ¿no? ¿Cuáles son los otros del dolor? Porque la dicha y el quebranto, eh, bueno, como diría Violeta Parra, forman parte del mismo canto. Dicha y quebranto, dicha y desdicha, ¿no? Bueno, elegí justamente la palabra de la conversación, la palabra dicha y desdicha, habla, yéndose y aluden, si escuchamos bien, aquí aluden al decir, a lo dicho, pero no dicho, a lo indicho, ¿no? A lo sin decir. Entrar en la conversación también es tener que, ahora que digo lo sin decir, este es un punto muy importante, ¿no? Que lo planteamos en la conversación del lunes. Viste que decíamos, creábamos estados de conversación aún en donde no se decía nada. Porque el sin decir o el por decir es tan importante como lo dicho. Y parece que no solo está lo dicho, la dicha, la desdicha, lo no dicho, lo que no se puede decir, sino el sin decir también como y el por decir. Hay siempre en toda conversación algo por decir que no termina de ser dicho, por eso la conversación, sí, desde esta perspectiva conversación, es interminable. No termina una conversación, porque siempre hay un por decir. Y lo más importante, no lo más importante, pero algo que quisiéramos destacar de la conversación, es la fuerza inconclusiva. Por eso la conversación después de clase es como decir que en la clase hay algo que no se terminó de decir, y eso lo vivimos siempre que damos una clase. Por eso en el después de clase seguimos hablando con un vértigo mayor que el de la clase misma, porque durante la clase tocamos el sin decir, el por decir todavía no dicho. Entonces, en el después de clase se precipita todo lo que estuvo por decirse sin ser dicho. Pero y aún así, después de la clase tampoco, ¿no? Y en el bar, y en la salida del bar, después de seguir la conversación, sigue la conversación hasta la esquina, hasta las paradas de colectivos, hasta los lugares donde finalmente nos separamos. Y la cabeza sigue conversando, ya en soledad, ¿no? Parece que siempre hay un por decir. Y esa es la potencia de la conversación, ¿no? Que la conversación dice, y deja también esa gran potencia del por decir, que es la invitación a la próxima conversación, o es la invitación a lo interminable, lo inconclusivo. Sí, pensaba en eso, como muchas veces la formación
binaria y antinómica, reduce todo lo que vos abriste, lo reduce a el cuerpo también habla, comunicación verbal, no verbal, que refuerza el dualismo mente-cuerpo, por más que haya un acuerdo de no estar de acuerdo con el dualismo mente-cuerpo, porque lo integral es lo que guía, o lo que sea, o lo mejor, o lo holístico, lo que sea, pero en esas formas queda lo cerrado, queda la conclusión, yo suelo decir, misterio y azar no aparecen ni por casualidad, y que para mí es algo que las acciones estéticas habilitan con mucha más maestría que la psicología o que la pedagogía. Hay como un saber de que se intenta atrapar lo inatrapable, dejándole esa posibilidad, tanto a lo por decir como a lo no dicho, sin esas aspiraciones, ¿no? Más aún, creo yo, las estéticas que tensan con lo estético político, que por eso como que permiten, ya hay una disponibilidad a la proliferación, a la multiplicación de sentidos, al sinsentido, a salvo tanto de la jerarquía de los poderes como de las arrogancias de los juicios. Por eso decís que lo estético tiene como una, podríamos, permitime decir así, una cintura que no tiene la clínica ni la pedagogía. Sí. Sí, yo hay veces que uso la expresión de a golpe de vista. A golpe de vista desarman o dejan a la vista, hacen visible lo visible, con una contundencia y como con una capacidad de síntesis que yo siempre digo, yo lo envidio absolutamente, porque es como de un saque, como dejan, siempre para eso recuerdo ese afiche zarpado de mujeres públicas que interpela con la imagen de las agujas y 2 ovillos de lana, uno a cada costado, y que dice con la misma aguja. No me acuerdo si tenía algunas palabras más, pero a golpe de vista queda la interpelación, ni siquiera resuelve. Sí, como una imagen que, bueno, lo que contábamos de Diógenes. Claro. Esa intervención de decir que él lo que sabe es mandar hombres, no resuelve, pero como vos decís, golpea, ¿no? Ahí donde tiene que golpear para desbaratar, por lo menos para provocarla, es decir, es imposible pasar por esa historia sin que el pensamiento tiemble. Y que tiemble las relaciones de propiedad, de posesión. Y ahí me parece que una de las cosas que podríamos pensar es la de la insolencia, ¿no? Sí. La idea de insolencia la utiliza Sloterdijk en el libro Crítica de la razón cínica, no en el sentido estricto en que la estamos usando ahora, pero introduce la idea de la insolencia para pensar justamente la figura de Diógenes. Y yo quisiera ahora aprovecho para hacer un comentario que probablemente, aunque estoy viendo muchas cosas no sé si llegás a los comentarios que hay en el chat. Sí. ¿Querés comentar y después leo? Sí, no, lo lees y yo después quiero hacer un comentario sobre una pregunta que hizo, no sobre una pregunta, bueno, fue una pregunta, fue una intervención muy importante que hizo, creo que se llamaba Diego el lunes. Sí. El problema de la formación. Lo menciono ahora para no olvidarme, pero leamos un poco los comentarios del chat que hoy no hemos leído mucho.
Dice, uno por arriba decía, muy loco porque planteaste una clase como una conversación y siempre me pareció algo casi opuesto. Ir a clase a escuchar, a recibir conocimiento, dar cátedra, súper interesante. Mechi dice, en lo no dicho también está lo por decir. El clima, la atmósfera de la conversación, atmósfera amorosa. Octavio dice, a veces la clase parece solamente un preludio. Mm, Ceci dice, entrar en conversación sobre incomodidades es un acto amoroso. Y Mauricio dice, conversaciones teleológicas infinitas en un orbe capital, muy complicadas rechazar sus fines, pero es cuestión de desaprender esas conversaciones para reaprenderlas. sí. Sí, la idea de las conversaciones teleológicas es un gran tema, ¿no? Y quisiera hacer un comentario sobre lo que planteas Octavio. La idea de preludio, ¿no? Una idea, por supuesto, muy querida para un músico. Este, pero la idea de preludio, ¿no? Eh, es hermosa porque alude a algo que precede, que prepara para y por ahí es más lindo que la idea de que en conclusión. Eh, la conversación es un estado preludial, siempre está iniciándose, está, está, eh, está en las vísperas de iniciarse, y eso es también muy lindo como idea de la conversación, ¿no? La vamos a seguir pensando, la idea de conversación como preludio. ¿Querías decir vos algo, Vero, sobre los comentarios? No, me parece que como fueron acompañando lo que veníamos diciendo. Para mí hay algo de la disponibilidad y de la porosidad en el estar en una conversación. Eh, y esto que ya lo dije, que vos lo ponés, como algo de la capacidad de suspender las jerarquías y Mm, entregarse por ahí a este juego de demoras para poder escuchar y permitirse enlazar eh, y hacer venir muchas cosas que se hacen presentes por esos enlaces que por ahí antes no estaban previstos. sí. Bueno, en relación a eso, aprovecho todavía más, con más razón, de retomar el comentario que esa voz, ese cuartito en el Zoom, introdujo el lunes, que está a un comentario que hice sobre el tema de los profesionalismos. Es decir, critiqué el profesionalismo. Lo critiqué incluso duramente porque dije que el profesionalismo, o sea, la profesión como pasión, como vicio profesional o como gestualidad profesionalista, dije frente a un código de barras. Esa frase fue brutal. Este, Pero de alguna manera me arrepiento de la frase, pero porque no estuvo bien planteada la idea, ¿no? No, la idea la sigo teniendo, ¿no? El profesional tiende a la solemnidad y queda engolosinado con su propia solemnidad. Y tiende a los protocolos, porque el comentario, la intervención crítica, esa gran puntuación que recibimos el lunes, fue que protocolos también pueden ser necesarios, eso es lo que planteaba Diego. Y yo decía que el profesionalismo tiene la solemnidad de los protocolos, aplica protocolos con orgullo, incluso con arrogancia. En la facultad se enseña a pensar
de un modo muy protocolizado. No estoy hablando, no quiero ponerme en conflicto con todas las cátedras de la facultad, ¿no? Es un modo de decir, ¿no? La facultad se enseña a pensar de un modo protocolizado. Y lo que es el protocolo es su solemnidad, o sea, su autoridad en sí misma, por ser un protocolo y ya ha sido probado como el más indicado. Entonces, si hay algo que se presenta como lo más indicado, lo que funciona, lo ya probado, ¿quién no se abraza al protocolo? Al mismo tiempo, hay que cuestionar también las improvisaciones. Por eso yo decía, lo de Diógenes no es una improvisación, no es una ocurrencia. Se le ocurrió, tuvo como una gran habilidad en ese momento retórica, decir, presentame como el que sabe mandar hombres a no, ahí hay un gran trabajo de pensamiento para esta construcción, es la puesta en escena, decía, de una filosofía. Por eso lo que decía, según lo que yo entendí, era que, bueno, quienes estamos estudiando, decía, necesitamos referenciarnos, apoyarnos en un protocolo, porque si no, porque es lo que nos da a estudiar, si no nos queda la improvisación, sumergirnos en lo que está pasando, tratar de sentir la situación y actuar con el corazón. No se trata así, no se trata de... Para una situación, voy a decir algo antipático, hay que estudiar mucho. La conversación con el trabajo clínico, como diría Octavio, es preludial, siempre está en el comienzo. Y pasan muchos años de trabajo y siempre está en el comienzo. Por eso el estudio no se concluye nunca, todo el tiempo se estudia, se lee, por eso tiene que haber una gran pasión. Es decir, para mí habría que decir que el profesionalismo es la profesión desapasionada. La solemnidad desapasionada, no hay nada más desapasionado que la solemnidad. Me ocurre siempre que digo, que hablo de la solemnidad, me acuerdo, y me dan ganas de citar, una de las frases finales del Parlamento final de la gran novela argentina que se llama Adán Buenos Aires, de Leopoldo Marechal. Y en ese desparpajo que tiene que ver con la insolencia, una palabra que nosotros usamos más que insolencia es desparpajo, hay que pensar esa palabra. En ese desparpajo final de Leopoldo Marechal, de ese gran libro que se llama Adán Buenos Aires, tiene una frase que es solemne como pedo de inglés. Y ahí tampoco es una ocurrencia. Es el golpe final de un gran pensamiento literario y filosófico pensado desde el Río de la Plata. Uno de los autores más por ahí más comprometidos con el peronismo, aunque el peronismo no lo entendiera él, y tal vez más silenciado por esa pertenencia política, ¿no? De hecho, probablemente se conozcan otros autores, grandes autores, ¿no? Pero no se lo conozca tanto a Leopoldo Marechal. Solemne como pedo de inglés, es decir, está planteando una crítica cultural a la civilización europea, a esa solemnidad burguesa, refinada, colonialista, artista, capitalista y patriarcal. Y con esa frase te tira 200 años de crítica cultural, solemne como pedo de inglés. La solemnidad es desapasionada, como un pedo de inglés, ¿no? Es decir, con todo respeto a los ingleses, pero él está hablando de un estereotipo político que en ese momento es muy penetrante en el Río de la Plata. Y
británico, está hablando de eso, no está hablando de las sensibilidades inglesas. Bueno, de hecho, toda una historia de tensión entre la idea de los ingleses y el Río de la Plata, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de la solemnidad, lo contrario de la solemnidad no es la improvisación, sino el desparpajo, es decir, la insolencia, es decir, es conocer los protocolos, no desconocerlos, conocerlos profundamente, si cabe la palabra profunda, es decir, conocerlos con dedicación y delicadeza incluso. Conocerlos, pero para insolentarse tras conocerlos. La insolencia viene de un trabajoso saber. No es el desparpajo de la improvisación, el desparpajo de la aspereza de quien no quiere estudiar. No, es la insolencia como intervención política contra un saber que antes, que antes en el que te sumergiste. Me cuesta decir eso, porque ese hay un antes de la insolencia, eso quiero decir. Hay un antes de la insolencia que es la inconformidad, hay un antes de la insolencia que es el dolor, hay un antes de la insolencia que es el cansancio, hay un antes de la insolencia que es el adormecimiento de una cultura que no... El adormecimiento de una cultura que adormece. Parece que Diego tenía razón, se necesitan los protocolos para insolentar contra los protocolos. En ese sentido, la estética, ese es un gran problema de la estética, y yo mencioné la obra de Webby el lunes, de Emilio García. Lo que Webby hizo, el Filoctetes de Webby, no fue una improvisación, es un trabajo, es decir, él viene de un grupo de intervención teatral en la Argentina que se llamó El Periférico de los Objetos. Él viene del trabajo como titiretero, no me sale la palabra, es una palabra muy difícil. Es decir, lo voy a decir como me sale más. Él venía trabajando dándole alma a un muñeco. Eso es tiretear, prestarle alma a lo inanimado. Entonces, hay un gran trabajo, ¿no? Y es uno de los dramaturgos más estudiosos que conozco. Pero ahí a mí me viene lo mismo que a partir de la intervención de Diego. Webby, aparte de ser un estudioso, también está inscripto en toda a mí, digamos, como una tradición, si bien no me gusta mucho esa palabra, pero está inscripto en toda una deriva de artistas inquietos que han experimentado, que han podido situar las formas tradicionales, ya sea del teatro, incluso de los guiones, como para ver cómo romper esa famosa cuarta pared, cómo intervenir sobre eso. Y a mí me pasó cuando lo escuché a Diego, que lo primero que pensé es justamente en esos silenciamientos, en esas obediencias que habitan las aulas universitarias, que por más que puedan a veces animarse a dudar de lo que el docente está diciendo o de lo que el protocolo, la ley esté imponiendo, muchas veces no se animan a ni siquiera a preguntar cómo es que eso puede ser posible, porque muchas veces querer aplicar protocolos o leyes sin leer la situación, sin el matiz de lo que está pasando ahí, violenta lo ya violentado. Ahí justo, además de otros comentarios que ahora leemos, Debbie ponía, a veces se idealiza los protocolos, no son algo puro que se aplica y listo. Además del horror de a lo puro, a los protocolos se los usa, y eso es según ideologías o conveniencias. Muchas veces pasa que estudiantes no conocen muchas cosas que ya, no conocen las tradiciones de desmanicomialización en nuestro país, y muchas veces nuestra materia es la que les asoma
a otras formas, a otras prácticas, a otros modos, no solo de estar en la clase, sino de estar en las ideas. Yo cuando lo escuchaba a Diego, escuchaba esa dificultad, esto que también te decía, por ahí en el cole un pibe te dice, ¿y por qué se hizo ese protocolo? ¿Y para qué sirve ¿Y por qué lo tengo que aplicar? Yo también pensaba cuando vos decías en esta serie del cansancio y el dolor, también está la injusticia. Esto de preguntarse, profe, si tal profe llega tarde, ¿por qué yo no puedo llegar tarde? Si tal profe fuma, ¿por qué yo no puedo fumar? Y creo que una de lo valioso de las conversaciones cuando se entra en los estados conversacionales es habilitar que se hable desde las diferencias, no buscar la igualdad, sino situar lo que difiere y situar eso como potencia. Y los protocolos nunca pueden atrapar, de hecho siempre leyes y protocolos o reglamentaciones corren atrás de lo que ya pasó, queriendo alcanzarlo y también dejando a la vista que las injusticias proliferan, que digo, el viernes es la no sé qué número de marcha nacional contra el gatillo fácil y están habiendo un asesinato cada 20 horas. Y hay leyes, hay derechos humanos, digo, bueno, ahí también está la delicadeza de cómo hacer crítica a algo que amplifica y que contiene algunas vidas, pero que no alcanza. No sé, me venía todo eso. No, tenés razón, no, además tenés mucha razón, es muy, muy claro eso que decís de que los protocolos vienen corriendo de atrás. Y eso es muy importante decirlo, porque simulan estar adelante, pero vienen corriendo de atrás. Son normas para controlar una situación que ya pasó. Bueno, hay algo ahí de lo normativo en los protocolos y hay algo crítico de lo normativo en todo lo que estamos pensando, ¿no? La experiencia, bueno, el sintagma que yo termino de repetir siempre, ¿no? Normalidades enferman, es decir, lo normativo enferma, no enferman las demasías. Y justamente nosotros, estas sensibilidades clínicas que tratamos de sostener, atienden demasías. Atienden las demasías en el aula, atienden las demasías en la calle, en los hospitales. Por eso tenemos esa precaución con la solemnidad de los protocolos, con la solemnidad de las normativas, con la coerción. Se llaman coerción, las normativas son coercitivas. No podrían ser de otra manera, son normativas. De ahí está el tema de cómo oscilar entre la norma y la insurgencia, la norma y el desparpajo. Pero más está el tema de la oscilación, por supuesto. No se trata de cortar el hilo de ese movimiento continuo, pero se trata también de cultivar la insolencia. La idea de insolencia, ¿no? Me parece que es importante de pensar. Hay varios comentarios. Hay uno que dice, para los Yanomami, la singularización va de la mano de las marcas y los nombres, que no tan solo... ¿Para quiénes? Yanomami. No sé si será, porque termina diciendo que no tan solo te autorizan a hablar, pero a cantar. No sé si será algún pueblo originario que... Después dice, Dali ponía más arriba a lo macedonio, una conversación que comienza. Me robaron los órganos, dice, clínica pedagógica. María Laura pone, estar en una conversación se asemeja más a la igualdad que a las jerarquías, al poder decir más que al silencio.
Rocío pone etiqueta, protocolo y buenos modales. Después ponen, bueno, le dicen que el solemne como pedo de inglés va a ser su nuevo eslogan. Yo ahí, ¿sabes que me acordaba que mi abuela me contaba alguna vez de unos trenes muy, no me acuerdo, acá en Argentina, que el baño tenía horario, y no me acuerdo si eran trenes ingleses, algo de lo inglés estaba en juego, porque me acuerdo que ella, siempre que contaba esa anécdota, repetía como la rima que ellos decían con mi abuelo: ingleses no sean notarios, que el culo no tiene horario. Y lo rimaba y me hacía acordar. Qué linda historia. Bueno, es decir, el culo no tiene horario, es decir, es como decir, la vida no puede quedar normativizada. El problema es la costumbre, ¿no? Es decir, eh, nuestro temor es que la costumbre, como diría Girondo, la telaraña de la costumbre, llamar a la costumbre una telaraña, es decir, como la red de captura, no la red de sostén. Aunque muchas veces la costumbre es un sostén, como el protocolo. Pero ese lugar, ¿no?, de captura de la costumbre, de ahí viene la idea de insolencia, porque, mejor dicho, en la palabra costumbre está la idea de está su contraparte, que es la insolencia. La insolencia es como lo que niega la costumbre, porque la palabra costumbre se forma de la idea de lo que solemos. ¿Viste que se dice solemos hacer? Y ahí está la raíz de insolencia. Si vos le pones a soler el prefijo, ya queda insolencia. El prefijo in, el prefijo de la negación de la costumbre, de la negación de lo que solemos hacer, de la rutina. Eso es la rutina, lo que solemos hacer, la ruta que solemos transitar. Entonces la insolencia es el cultivo de la insolencia, por decir así, como si la insolencia se pudiera cultivar en la tierra. ¿O en dónde cultivar? En el pensamiento, en la conversación. En la conversación, el cultivo de la insolencia en la conversación supone una sensibilidad respecto de lo que podían ser los lugares de captura de la costumbre y los lugares donde las rutinas hacen daño. Y eso se vive claramente en el pensamiento, la rutina, la solemnidad, la costumbre, son el veneno del pensar. Sí, ahí Marina citaba a Girondo, ¿no? La costumbre nos teje, creo que era diariamente, telarañas en las pupilas. Exactamente. Mechi dice: antes que la búsqueda del éxito profesional como promesa de felicidad, asistir a la conversación con la pasión que reside en las prácticas profesionales insurgentes. Ahí Fer pone, no sé si a Fernando o Fernanda, dice: son los protocolos sanitarios la versión depurada, suplementaria, de singularidades en situación, pregunta. Después ponen, bueno, que está la distinción entre técnicas y juegos en los asuntos de estancias en común. Fer Estivala dice: los pedidores de protocolos suponen que la vida se repite, los protocolos corren de atrás. Dali pone: cultivar la insolencia. Y yo, sabes que me acordaba de esa cita que trabajamos alguna vez, me olvidé ahora el coreógrafo, Zambrano, el coreógrafo, que hablaba de la improvisación como entrar y salir de lo ya conocido. Sí. Y pensaba en esto. David Zambrano, que en YouTube se puede encontrar en YouTube una de las instalaciones de movimiento, donde 12 moscas. 12 moscas, es fantástico. Sí. Pero para eso hay, no para el momento, pero digo, retomando lo del preludio, lo de leer mucho, lo de estudiar, lo de conocer, hay preparación. Yo en las clases muchas veces les decía, ¿no?, que las posibilidades de conversar, de discutir, de pensar, de leer, preparan
para ese momento, porque yo solía hacer el chiste, cuando estás ahí en pleno baile, con una situación, no podés decir, dame 5 minutos que voy a consultar los apuntes de la materia tal o voy a mirar el libro tal. Ahí la preparación hace que todo eso leído, discutido, pensado, conocido, te venga y tengas disponibilidad y posibilidades en acción, que tiene que ver, creo yo, con también lo que vos hablabas incluso alguna vez de lo inaudito. Sí. Como de prepararse para hacer, para prestar oído o hacer surgir un oído en algo que todavía nunca ha sido dicho. Sí. Creo que Dalí citó el título que no es solo un título, es el pensamiento mismo de Macedonio Fernández. Ahora, vos sabés que ahora dudo del título, pero lo voy a adaptar a nuestra conversación. A Macedonio no le importaría. La idea de una novela que siempre comienza, ¿no? Claro. El Museo creo que el título de él es El Museo de la Novela Eterna. Y Sí. hay, creo que, no me acuerdo el número, pero no sé si son los 56 o 67 comienzos de una novela que Sí. no, es solo sus comienzos. Entonces, ahora que vos decías preparación, tenemos la preparación, tenemos el preludio y tenemos los comienzos de una conversación eterna en el comienzo, una conversación que se eterniza en un comienzo. A veces con esto podríamos ir cerrando, ¿no? Sí, sí. Bueno, Vero, un beso grande, un beso a, a todas las presencias del después de clase y seguimos el miércoles que viene. Un beso grande. Dale, beso grande, gracias. Chao. Chau, chau.